bien. Buenas noches con todos los participantes. Y hoy día vamos a desarrollar esta temática de 7 preguntas del RCM que está relacionado o relacionada a la metodología que tiene el mantenimiento centrado en la confiabilidad como una estrategia de optimización de la gestión del mantenimiento, ¿ya? Y vamos a ver alguna aplicación específica que nos pueda ayudar a entender de mejor manera ese desarrollo, ¿sí? Muy bien. Comienzo con esta lámina donde podemos ver uno de los modelos con los que nosotros desarrollamos nuestros programas. Recordemos que lo que es gestión del mantenimiento y confiabilidad está estandarizado, está normalizado y pues uno de los modelos, digamos, estándar que se tiene es este de los elementos uptime, ¿ya? El uptime como tal es el tiempo operativo que tiene nuestra maquinaria, nuestros activos físicos, nuestro equipamiento, ¿correcto? Y el que esperamos que se optimice. Entonces, para ello, pues, tenemos una serie de herramientas que son las que ustedes están viendo en diferentes colores, ¿sí? Acá en este color naranja, algunas herramientas, en el color verde algunas otras, en el azul otras, en el guinda o granate otras y en el amarillo otras herramientas, ¿ya? Todas estas herramientas lo que buscan es mejorar ese tiempo productivo de la maquinaria y los equipos. Y el RCM justamente se encuentra acá en esta zona naranja, donde puedo encontrar dos herramientas ligadas, que una de ellas es el desarrollo de la estrategia de confiabilidad y el diseño centrado en la confiabilidad. Dos herramientas relacionadas al RCM, ¿ya? El mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM como estrategia de optimización, pues salió o fue desarrollado en una de las industrias que es pues la conocida como la más segura en el mundo, ¿no? Que es la industria de la aviación comercial. Ustedes saben que en, en la aviación, pues cualquier falla mínima podría resultar fatal. Entonces, justamente se desarrolló la estrategia del RCM para alcanzar esos niveles de confiabilidad deseados, ¿sí? Y a partir de ese desarrollo se impulsó hacia los demás sectores industriales, ¿ya? ¿Y con qué fin? Para que básicamente podamos nosotros asegurar que nuestra maquinaria, ¿sí? Que la maquinaria que poseemos dentro de nuestras empresas, ¿sí? Continúen haciendo lo que nosotros requerimos que cumplan como función. Nosotros como usuarios nos planteamos una determinada función para los equipos, para la maquinaria, y esperamos que estos pues puedan desempeñar esa función, ¿sí? Y algo importante que desarrolla el RCM es que justamente se puedan aplicar las diferentes estrategias de mantenimiento de acuerdo al contexto operacional en el cual se desarrolla el proceso productivo, ¿ya? O sea, no es lo mismo, así sea el mismo proceso, pero no es lo mismo que se desarrolle en Lima a que se desarrolle en la región Cusco, por ejemplo. Hay diferentes condiciones y eso genera un contexto operacional. Entonces el RCM me permite justamente um, llevar a la realidad de ese contexto, de ese entorno, las estrategias de mantenimiento
para poder desarrollarlas de acuerdo a ese requerimiento específico. El proceso del RCM, ya como proceso general, nos lleva por estos 5 elementos que están ustedes viendo. Tengamos en cuenta que nosotros podemos tener un proceso productivo y ese proceso productivo puede tener diferentes pequeños procesos, pequeñas fases. A esas fases se les denomina unidades de proceso. Entonces, un proceso productivo, imagínense, el proceso productivo de producción de agua de mesa, por ejemplo, ¿ya? Hay un proceso productivo, ¿no es cierto? Y tiene sus diferentes etapas, ¿sí? La captación de agua, la filtración, la desinfección, la sanitización de los envases, el envasado, ¿no? Y la etiquetado, coronado y la distribución. Todas esas fases que he mencionado se convierten en lo que son unidades de proceso. Y reconocer ello es justamente aplicar la primera etapa que estamos viendo, hacer una descomposición de ese proceso productivo. Y cada una de esas fases, de esos pequeños procesos, tiene además dentro sistemas productivos. Entonces yo tengo que descomponer ese proceso productivo hasta el nivel de los sistemas productivos, donde normalmente nos encontramos ya con las máquinas, con la maquinaria, con el equipo, con los activos físicos, ¿ya? Entonces, lo que viene es hacer una evaluación de criticidad de esos equipos, de esa maquinaria, de esos activos físicos, de esos denominados sistemas productivos. Y una vez que he determinado los sistemas críticos, es donde entra la metodología del RCM, que es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a centrar a esa tercera etapa. Solamente se aplica esto a esos sistemas productivos críticos, ¿ya? Después de ello viene la criticidad de lo que son modos de falla, que ahora vamos a entender el concepto porque lo vamos a ver dentro de lo que es la metodología, y a partir de ello la selección de tareas de mantenimiento, ¿sí? Entonces se dan cuenta, para un entorno específico en el cual yo pudiera estar trabajando ese proceso productivo, voy a terminar generando tareas de mantenimiento específicas, que no necesariamente, por más que tenga ese mismo proceso productivo en otra localidad, van a ser las mismas tareas que voy a aplicar. ¿Ya? Ahora sí, la tercera etapa, la metodología del RCM, entonces, que es este conjunto de preguntas, 7 preguntas, ¿ya? Donde la primera pregunta me dice, ¿cuál es la función del activo? ¿Cuál es la función de la maquinaria? ¿Para qué se ha comprado ese equipo? ¿Para qué se posee? ¿Qué esperas tú como usuario que cumpla ese equipo? Hay que definir ahí una denominada función primaria y complementar con funciones secundarias. Luego me dice, ¿y de qué manera puede fallar? Y muchas veces, pues, nosotros en el día a día de las áreas de mantenimiento hablamos de falla, ¿sí? Falla, la ruptura de pista de un rodamiento. Falla, le decimos, ¿no? Y no necesariamente como concepto está bien utilizado, pero es la terminología que nosotros utilizamos. Entonces, cuando acá me dice de qué manera puede fallar, no me está hablando de ese nivel de falla tan específico, sino me está diciendo cómo ese equipo, cómo esa maquinaria que tú esperas que cumpla una función, podría dejar de cumplir esa función. A eso se refiere, de qué manera puede fallar. Después la tercera, ¿sí? Esta tercera pregunta me dice, ¿qué origina esa falla?
Entonces, ahí yo tengo que indagar sobre las causas de esa condición de falla que no me permite cumplir la función, ¿sí? ¿Qué causas hay? Una vez que determino esas causas, voy a establecer la, lo que pasa cuando ocurre esa falla, ¿sí? ¿Qué es lo que me genera el que ocurra esa falla? A eso se le denomina efectos, efectos de las fallas o de los modos de falla. Y eso está referido a, por ejemplo, cuatro aspectos. Un primer aspecto que es el que podría darse un efecto que me genere una situación, un impacto sobre la seguridad. Ocurre una falla y me genera un riesgo asociado hacia las personas, hacia el entorno cercano de ese equipo. O puede pasar que ocurra una falla que contamine el medio ambiente, pérdida de fluidos, por ejemplo, ¿sí? Hay una contaminación. Otro efecto es que me genere baja producción del sistema productivo o me genere costos de operación elevados. Y otra es lo que está referido a procesos no operacionales, o sea, cuando, por ejemplo, ocurre una falla que me deja deshabilitado al equipo, a la maquinaria, al activo físico, y tengo que hacer una reparación mayor que yo no esperaba ejecutar. A eso se le llaman gastos, altos gastos en mantenimiento, ¿sí? Y están referidos a procesos no operacionales, ¿ya? Luego me dice, importa si falla, y acá voy a relacionar el efecto que generó. Y esos efectos están basados, como dije, en esas consecuencias, seguridad, medio ambiente, temas operacionales y no operacionales. Y entonces yo me voy a preguntar, ¿qué nivel de impacto puede generar el hecho de que una falla pueda generar un riesgo asociado hacia el entorno de trabajo? Podría generarme algún tema de, por ejemplo, imposición de una multa por la ocurrencia de un accidente. Entonces, importa si falla, importa bastante, porque muy aparte de tener el tema del incidente, eso me puede traer multas que me van a generar pérdidas, ¿sí? Y lo mismo en cualquiera de los cuatro elementos de consecuencia que se generan. Luego me dice, ¿se puede hacer algo para prevenir la falla? ¿Se puede prevenir la falla? ¿Se puede dar alguna tarea de mantenimiento que pueda anticiparse a la ocurrencia de la falla? Entonces ya empiezo a indagar sobre qué tareas puedo ejecutar. Y después me dice, ¿qué pasa si no podemos prevenir la falla? Técnicamente no es viable que pueda hacer la prevención de esa falla. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, tener en cuenta que esa falla puede generarme ciertas consecuencias y asegurar que cuando esa falla pueda ocurrir, yo esté preparado para inmediatamente intervenir con el mantenimiento correctivo sin que me genere un impacto tan alto. Pero para eso tengo que conocer cuáles son los niveles de impacto. Entonces, eso es lo que me permite establecer la metodología del RCM. Entender a la maquinaria desde su función hasta lo que puede dejar al equipo o al sistema inactivo o con un incumplimiento parcial de su función y poder entender qué puedo hacer para que no ocurra ese incumplimiento de función. ¿Ya? La primera pregunta me hablaba justamente de la función. ¿Qué es lo que yo espero
que hagan esos equipos, esa maquinaria, esos activos físicos. A eso se le denomina funciones de los sistemas productivos. Y como les decía, había una función principal y funciones secundarias que son las que complementan. Ahí pueden ver la definición. La principal es la razón por la que se posee el sistema productivo. Perfecto. ¿Para qué tengo ese sistema, ese equipo, esa máquina? ¿Para qué la tengo? Y voy a complementar con temas de que esa máquina pueda desarrollar lo que yo necesito que desarrolle, asegurándome que va a ser un proceso que no genere riesgos, que no se contraponga con ningún tema medioambiental. Por ende, estoy hablando de control, de protección, de eficiencia, ¿se dan cuenta? Varios aspectos que me relacionan el que yo visualice cómo quiero que sea ese cumplimiento de función del sistema productivo. Después, ¿de qué manera puede dejar de cumplir su función o de qué manera puede fallar? A eso se le denomina fallas funcionales, ¿sí? Y puedo tener dos niveles, pérdida parcial y pérdida total. Y entonces, ¿qué me dice? Que ese equipo, esa maquinaria, no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado. No quiere decir que esté inoperativa, sino que está cumpliendo su función, pero no al nivel esperado. Eso es un incumplimiento de función, pérdida parcial. Pérdida total, obviamente, que no está operando. Y para que entendamos un poco esto, vamos a hacer una aplicación. Miren, en un equipo muy sencillo, que es una electrobomba centrífuga, ¿sí? De la cual sabemos que lo que esperamos es que pueda impulsar agua. Y, por ejemplo, yo puedo establecer esto que está basado en una industria alimentaria, en un sector X, ¿sí? Entonces, una vez que yo establezco el contexto y todo ello, ya voy a empezar a trabajar directamente con la máquina, ¿no? ¿Qué espero que cumpla esa bomba, esa electrobomba centrífuga? Por ejemplo, impulsar 1.8 a 2 litros por segundo de agua. Es una especificación de la electrobomba, ¿sí? Y se trabaja en un rango. Yo no puedo decir impulsar 2 litros por segundo de agua, no, porque trabajan en rangos de caudal. Entonces, yo espero que pueda cumplir de 1.8 a 2 litros por segundo de agua, pero además con qué nivel de presión en una diferencia de alturas de hasta 34 metros. Ahí está la función primaria de esa electrobomba, si se dan cuenta. Y luego complemento, operando de manera segura y eficiente. Segura y eficiente, ¿sí? Ya tengo claro qué cosa necesito de esa electrobomba. Y entonces ahora viene el cómo va a dejar de cumplir esa función. Impulsa menos de 1.8 litros por segundo de agua. No está cumpliendo su función, porque está impulsando menos caudal del que yo espero. No impulsa agua. Pérdida total de su función. No impulsa agua. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy hablando de estas dos primeras preguntas. ¿Cuál es la función de ese activo? Impulsar de 1.8 a 2 litros por segundo de agua en un rango de alturas de 34 metros, complementando con el tema de la seguridad y la eficiencia. ¿De qué manera puede fallar? Si impulsa agua, pero a menos de 1.8 litros por segundo. Y también puede dejar de fallar si es que no impulsa agua. Ahí están esas dos primeras preguntas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más tenemos? Acá ya entramos a hablar de la tercera pregunta, de esos denominados modos de falla o la causa. ¿Qué origina esas fallas? La causa de esas denominadas fallas funcionales.
Entonces ahí justamente me dice, los modos de falla son causas de las fallas funcionales y tienen características. Deben indicarnos claramente lo que está ocurriendo, cómo es que ese equipo, esa maquinaria, ese activo físico está teniendo esa incapacidad de incumplimiento de función. ¿Qué cosa es lo que específicamente está pasando para que no pueda impulsar esos 1,8 litros por segundo o no impulse agua? Y entonces lo relacionamos con las fallas funcionales y decimos, por ejemplo, fuga de agua por sello mecánico. Está habiendo una fuga de agua por el sello mecánico. Está clarísimo que la fuga de agua es por el sello mecánico, por ende no estoy llegando al nivel esperado de caudal. Hay vibración en la electrobomba. Tengo vibración y no está cumpliendo con el nivel de caudal necesario. Presión insuficiente. Estoy impulsando el agua, pero está llegando pues sin la fuerza que necesito por el desfogue, ¿sí? No impulsa agua, el motor no arranca. Claro, pues no arranca el motor, entonces, ¿cómo va a impulsar el agua? ¿Sí? Pero es un modo de falla porque el motor no está arrancando. No hay descarga de agua. Estoy esperando que haya descarga de agua y no hay descarga de agua. ¿Sí? Y esto es lo que les decía, ¿no? De las otras preguntas, ¿sí? Cuando nosotros decimos ya, ¿qué origina la falla? El modo de falla es el que origina la falla. Y ahora vemos, ¿qué pasa cuando falla e importa si falla o no? Preguntas 4 y 5. Entonces, vemos acá que esto se relaciona con lo que son los temas de seguridad, medio ambiente y temas operacionales y no operacionales. Entonces, yo voy identificando, ¿no? Esos modos de falla, ¿qué efectos me generan? Por ejemplo, fuga de agua por sello mecánico. Efecto, desperdicio de agua. ¿Por qué? Porque está relacionado con un tema medioambiental. El agua es un líquido cuyo desperdicio me genera un impacto hacia el medio ambiente. Entonces, la consecuencia es lo que yo estoy encontrando que tiene un impacto ambiental y el efecto de ese modo de falla es que se está desperdiciando agua relacionado a ese impacto ambiental. Vibración de la electrobomba se relaciona con altos costos de mantenimiento y eso me está generando una baja productividad del proceso. Claro, me está generando altos costos como consecuencia, por ende, hay una baja productividad del proceso. Presión insuficiente. No está llegando la cantidad de agua necesaria, ¿no? Para poder, qué sé yo, hacer un riego, ¿no? O producir la cantidad de agua de mesa necesaria. Entonces, me genera una consecuencia de pérdida productiva y el efecto es la baja producción, ¿sí? A raíz de la baja producción yo genero pérdida productiva, que es un término más económico. Motor no arranca. El motor no arranca, entonces, como es una electrobomba, lo vamos a relacionar más con el tema eléctrico, el mando eléctrico. Y con todo lo que es eléctrico me genera un efecto de riesgo eléctrico. Y las consecuencias pueden estar relacionadas al impacto sobre la seguridad, que puede venir, como les dije, con multas asociadas por algún organismo gubernamental. No hay descarga de agua, pérdida productiva porque me genera una parada de línea. No tengo agua para la línea, ¿sí?
Y entonces, miren, esos 5 elementos, modos de falla, yo a través de esos efectos y consecuencias, voy a empezar a analizarlos con este tipo de gráficos, que es un gráfico conocido como el cuchillo de Jack o jackknife, que me permite establecer cómo está el nivel de criticidad de ellos. Y entonces, en esa zona que estamos marcando, se encuentran los modos de falla críticos, que serían que el motor no arranque o que haya vibración en la electrobomba. ¿Ya? Y a partir de ello ya me da información para que yo pueda decir, a ver, ¿qué pasa cuando yo tengo este aspecto de que el motor no arranque? De repente se está dando por una desconexión de algún terminal o por una mala conexión eléctrica o porque no hay voltaje. Entonces, a partir de eso yo voy a decir, ¿y qué puedo hacer para prevenir esto? Puedo hacer un mantenimiento preventivo que puede estar relacionado a la limpieza de terminales o ajuste de conexiones. O puedo hacer un mantenimiento predictivo a través de la inspección instrumental del tablero eléctrico, o la verificación de los cables y conexiones, o la verificación de los instrumentos de control. Entonces, si regresamos a nuestras preguntas, a nuestra metodología, a partir de los efectos y la importancia o consecuencias que se generan, yo ya puedo definir qué puedo hacer para prevenir esa falla. Ahí están las posibles tareas que puedo ejecutar. ¿Sí? Y yo identifico de esa manera, miren, una cierta cantidad de tareas. Y estas tareas van a tener que ser evaluadas para ver cuál de ellas puede tener el mejor impacto sobre la prevención de esa falla de que el motor no arranque. ¿Sí? A partir de esto yo voy a decir, muy bien, en mi plan de mantenimiento que ya esta mi electrobomba tiene, voy a incorporar la tarea 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. La que sea técnicamente viable y económicamente más beneficiosa. ¿Sí? De esa manera se va mejorando, optimizando el plan de mantenimiento que normalmente ya tenemos de manera estándar a nivel de cualquier maquinaria o cualquier equipo. Pero yo voy adaptando ese mi plan de mantenimiento a mi contexto operacional. ¿Ya? Eso sería entonces la aplicación, ¿correcto? ¿Y qué pasaría con la última pregunta? ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla? Pero yo estoy viendo acá que sí hay posibilidades de prevenir esa falla, ¿correcto? Pero si no tuviera estas opciones, ¿qué hago? Bueno, pues simplemente voy a tener que ver qué acciones correctivas voy a ejecutar ante la ocurrencia de cualquiera de estas tres causas de que el motor no arranque. Y con ello voy a prepararme de mejor manera para atender cualquier falla que pueda ocurrir de esta naturaleza. Eso es lo que me permite desarrollar la metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad o el RCE. ¿Ya? Entonces, eh, yo quedo atento a las consultas que ustedes puedan tener, ¿sí? Respecto a este tema que hemos desarrollado, ¿sí? Y mientras van haciendo las consultas, podemos aprovechar para que Kimber nos pueda comentar también un poco sobre el programa de alta especialización de gerencia del mantenimiento, que es un programa que aborda a detalle esta estrategia de optimización del mantenimiento centrado en la confiabilidad, además de otros pilares fundamentales de la gestión del mantenimiento. ¿Ya? Entonces, dejo a Kimber para que les cuente un poquito acerca del programa. Gracias, profesor. Buenas noches, chicos.
A ver, mientras tanto pueden ir dejando sus consultas para poder resolverlas luego de darles ciertos detalles referente a este programa de alta especialización. Nuestra especialización va a dar inicio ya el 28 de septiembre. Lo estamos manejando en una modalidad 100% online. Esto quiere decir que les da de repente la facilidad de que si alguno se encuentra laborando o haciendo cualquier otro tipo de actividad, pueda conectarse a sus clases de forma remota. Nosotros para estas clases utilizamos la plataforma Webex, son en vivo, tal cual la masterclass del día de hoy. Vamos a poder interactuar, trabajar en proyectos dentro de la sala. Y de forma adicional, por A o B, tuviesen algún tema puntual, hubieran llegado tarde o van a faltar por algún tema laboral, van a poder revisar estas clases ya que se van a grabar en la plataforma Canvas. Nuestro horario son los jueves y viernes de 7 a 9 y media de la noche, los sábados de 2 a 7 y los domingos de 8 a 1. La inversión regular que estamos manejando es de 5.690 al contado o también lo pueden fraccionar en cuotas. Son 6 cuotas, cada una de 998 soles. Pero el día de hoy a todos los asistentes de la Masterclass vamos a brindarles un descuento especial del 10%. Yo en breve les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes al WhatsApp la información comercial junto con el temario para que lo puedan revisar más a detalle. Si alguno tuviese alguna otra consulta puntual, igual me la puede hacer y yo se la hago llegar al ingeniero Latorre para que le pueda dar una respuesta, ¿no? Dependiendo de cada caso. Yo me va a apoyar colocando el PPT en el cual van a poder también ver mi número celular, mi correo electrónico para que me puedan escribir. Y ahora, chicos, no sé si tuvieran alguna consulta, porque veo que todavía no han colocado nada en la opción para que el ingeniero las pueda ir respondiendo. Kimber, Antes justo acá de tenemos iniciar una la clase. consulta acerca del programa, creo que es para el ingeniero, sobre ingeniero, para llevar este programa, ¿qué se necesita? ¿Hay algún prerequisito? A ver, no, porque es un programa que aborda, digamos, los aspectos importantes de lo que se debe definir en una gestión del mantenimiento. Obviamente sí es importante pues que tengan experiencia o hayan tenido experiencia en el mantenimiento de maquinaria, de equipos. Es muy abierto ese programa, o sea, no está enfocado en el sector netamente industrial, puede llevar personas que de repente trabajan en el mantenimiento de maquinaria móvil, de vehículos pesados, en el rubro de alimentos, en minería, en siderurgia, en aviación de repente. O sea, es muy abierto el programa. Sí es importante, obviamente, que tengan ese manejo de lo que es los procesos de mantenimiento de maquinaria, ¿no? Porque justamente se aborda la gestión del mantenimiento de la maquinaria. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra consulta, y esta va más creo, hacia Kimber. ¿Hasta cuándo puedo matricularme en este programa? Claro, chicos, a ver, las inscripciones hasta el momento todavía están abiertas, ya nos quedan pocos cupos disponibles, va a ser una especialización bastante personalizada, es un grupo pequeño para que puedan interactuar, hacer sus consultas. Sí les recomendaría hacerlo con anticipación, porque nosotros, como bien sabrán, no separamos vacantes de acuerdo al orden de llegada. Así que si tienen ya dudas o están a punto de querer inscribirse, pueden contactarse conmigo para poder ayudarlos en su proceso. No les podría dar una fecha exacta o para que puedan inscribirse, porque de repente hoy, terminando la masterclass, 3 o 4 de ustedes se animan y ya podemos cubrir esos cupos que nos están quedando disponibles. Ya, perfecto. Ingeniero, tenemos con este programa, un técnico puede asumir el puesto de supervisor o jefe de mantenimiento. Sí, claro, y de hecho creo que es una aspiración que tiene un técnico de mantenimiento, ¿no? Ir escalando de repente en los diferentes niveles de técnicos de mantenimiento que se pueden dar en su sector y de ahí dar el paso a ser supervisor o de repente ver la parte de planificación, programación del mantenimiento.
y llegar a una jefatura. Definitivamente este programa es un trampolín que ayuda en ese desarrollo natural que tienen, ¿no? Ya, aquí tenemos otra consulta, dice, para los exalumnos de TechSoup hay un descuento especial aparte del 10%. Sí, claro. A ver, nosotros por campaña hacemos efectivo un descuento. Si ustedes son exalumnos de cursos o programas, pueden obtener un 15% de descuento y si son alumnos egresados de carrera, hasta un 25% de descuento. De igual forma, de repente trabajan en alguna razón social que tenga convenio con nosotros, también podríamos brindarles un 15% de descuento. Yo ahora les estoy enviando la información general con el descuento por la asistencia a la masterclass, pero si alguno de ustedes tiene un caso puntual de ser exalumno o convenio, me puede escribir, igual les brindo el descuento especial, no hay problema. Tenemos una consulta adicional de José Camargo, dice, ¿cuál es el tiempo recomendado para implementar RCM? No hay, o sea, no se puede poner un patrón, pues, por ejemplo, un año, 2 años, no. Pero sí, lo que me puede decir que ya estoy listo para poder implementar un RCM es que ya tenga una gestión del mantenimiento desarrollada, donde ya maneje lo que es datos, ¿no? Porque si yo no tengo datos, pues de nada me va a servir, porque qué voy a optimizar si no sé en qué estoy fallando? Y por ejemplo, ese es un tema muy importante que se desarrolla en el módulo número 5 de este programa de gerencia del mantenimiento, ¿ya? Que también les comento que de la ejecución anterior justo ya estamos a punto de finalizar, mañana comenzamos ese último módulo, y ahí se trabaja todo lo que es la generación, el análisis de estos datos que me permitan decir si una estrategia de RCM es una acción adecuada para implementar en ese momento, ¿ya? Entonces, se basa a ese estudio más que poner en función del tiempo. Perfecto, ingeniero. A ver, tenemos una consulta más. Decimos, ¿qué beneficios tengo al terminar el programa? Giovanna Balin. Mira, Giovanna, esa es una pregunta muy interesante. Eh, y yo quiero entenderla porque eh, quisiera saber si la pregunta está referida a qué beneficios vas a alcanzar para tu desarrollo profesional. Y lo voy a responder desde ese punto de vista. No sé si exactamente me estás preguntando eso o de repente va referido a otro tema, ¿ya? Pero lo respondo en ese sentido. Definitivamente lo que vas a lograr es que vas a perfecto, perfecto, ya. Entonces vas a lograr el reconocer, en primer lugar, te lo voy diciendo así por etapas, digamos, uno a uno van desarrollando los 5 módulos que tiene ese programa, porque tiene 5 módulos, ¿ya? Entonces, lo primero que vas a entender es cómo se desarrolla la gestión del mantenimiento a nivel de un proceso administrativo, ¿sí? Y ahí vas a poder comprender, por ejemplo, todo lo que son las estrategias de mantenimiento, que muchas veces nosotros cuando estamos aplicando en el campo, generamos una confusión entre, por ejemplo, una estrategia preventiva y una predictiva. Y esa confusión nos termina generando mala información. Y una mala información no nos permite generar el desarrollo necesario para las actividades. Después lo que vas a ver es entrar al mundo del mantenimiento predictivo como tal, ¿sí? Después van a entrar a desarrollar lo que son las estrategias de optimización a nivel del RCM, ¿sí? Para englobar justamente esas necesidades, ¿ya? Y después van a entrar a desarrollar ya los procesos de mejora continua. Entonces, ¿qué vas a lograr finalmente tú en tu empresa?
te vas a convertir en un ente generador de valor, de poder lograr rentabilizar los negocios que tiene tu organización, o de repente alguna otra organización a la cual tú quieras pertenecer. Entonces te das cuenta, te vas a convertir en parte muy importante de la cadena de valor de tu organización, y eso te va a dar un potencial muy alto. Y además también lo interesante es que nuestros programas en general los trabajamos. Recuerdan que la primera lámina que les mostré era ese modelo Uptime, y nosotros, aparte de utilizar el modelo Uptime, trabajamos con lo que es el estándar SMRP. ¿Y eso qué quiere decir? Que te vas preparando con ese programa en todo lo que es el conocimiento para poder afrontar un examen de certificación internacional, cuya obtención te da mucho mayores méritos como para salir a trabajar incluso afuera, y independientemente de que te reconozcan tu profesión o no, ya te reconocen como un profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, que esa es la certificación CMRP. Entonces, eso es lo que vas alcanzando con este programa. Ingeniero, Juliana, tenemos una tenemos... consulta, sí, tenemos una consulta más. Dice, ¿a cualquier equipo se le puede aplicar RCM? Sí, o sea, a ver, eh, entendamos bien ahí que más bien la palabra equipo debería llevarla hacia sistema. O sea, la pregunta debería ser: ¿a cualquier sistema productivo se le puede aplicar RCM? ¿Por qué? Porque independientemente, si yo administro, por ejemplo, una flota de maquinaria pesada, cada máquina es un sistema como tal, un sistema productivo, ¿ya? Pero de repente yo administro un conjunto de, este, un sistema de, qué sé yo, embotellamiento, ¿sí? Dentro de una planta, ¿ya? Entonces, eso es una parte de todo el proceso y es un sistema como tal, pero no es un solo equipo, no es una sola máquina, son varias máquinas que están en conjunto. Entonces, la aplicación se hace al sistema productivo. Por eso es importante reconocer esos sistemas, tener en cuenta claramente de qué está conformado mi proceso productivo, ¿ya? Y sí se puede aplicar a todo tipo de sistema productivo, independientemente de la naturaleza. Gracias, ingeniero. Bueno, esas son todas las consultas. Como ya les habíamos comentado igual a los participantes, cualquier consulta adicional pueden hacerla directamente con nuestra asesora comercial especializada, Kimber Casimiro, que ella podrá resolverlo junto a nuestro experto Juan Carlos Latorre. Perfecto. Gracias a ustedes, gracias a los participantes, y de todas maneras les hago extensiva la invitación para que puedan matricularse al programa de alta especialización. De verdad, no se van a arrepentir, es un muy buen programa y les va a dar pues una gran cantidad de competencias que son requeridas en la coyuntura actual, y eso les va a permitir, como lo he mencionado, diferentes aristas para poder mejorar en su desarrollo profesional. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno.